Gauss, etc., ¿no? O sea, todas estas pinzas, ¿no? Vamos a ver acá. No vamos a hablar de todas, porque vamos a demorar hasta mañana. Por ejemplo, en el caso de las tijeras. Tijeras, hay sin fin en cuanto a tamaños, formas. Cada uno en otro tiempo han hecho sus propias tijeras, las han mandado a construir, etc. Pero fundamentalmente es con el propósito de hacer cortes en las estructuras. En este caso tenemos para tejidos blandos que se utiliza la Metzenbau, ¿no? Una tijera especial, adecuadamente diseñada, delicada, ¿no? Como esta, ¿ven? Esta es la tijera Metzenbau. Esta Metzenbau es curva, es recta, es delicada, tiene 3 dimensiones: pequeña, mediana y grande. Y esta es una tijera, ¿ven? Especial. Traigo especial, ¿por qué? Porque esta tijera, estas tijeras, ¿no? Tiene en la parte superior, ¿ven? Tiene como especie de una estructura roma. Y esto se utiliza para hacer las episiotomías, por ejemplo, ¿no? Donde esta parte, como una lengüeta, se introduce entre la cabeza del que están haciendo, del producto, y la vulva. Entre la cabeza del producto está haciendo presión y ahí coloco la parte plana, introduzco, porque si voy a hacer con punta le voy a lesionar la cabecita del niño, ¿no? Entonces introduzco y se hace el corte sin anestesia. Y el dolor es tanto que la paciente no siente el dolor, o sea, no se le agrega más. Esa tijera se llama Lister, la tijera de Lister. En cambio la otra es la de Metzenbau. Ustedes ya la han visto ya en su práctica seguramente, ¿no? Ahí estas tijeras, dedicadas para cortar tejidos. Esta también para cortar tejidos, pero aquella es la común, la que utilizamos siempre, ¿no? Esta de manera especial, no solamente en caso de este procedimiento que utilizan los obstetras. Aquí las diferentes tipos de pinzas que utilizamos, las hemostáticas, las pinzas Barcaus, ¿no? Acá, las pinzas de campo que llaman, ¿no? Estas son las pinzas que se utilizan para traccionar. Mientras la cantidad de instrumental que uno dispone en una sala de operaciones, y estas son algunas de las pinzas que se tiene. Cada una de las especialidades presenta un tipo de pinza especial, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el mango de bisturí, tenemos las pinzas de disección, ¿no? Con el que van a trabajar toda su rotación de técnica operatoria, tanto con diente de ratón o las planas, la que no tiene diente. Las hemostáticas, ¿ven? Hay hemostáticas curvas, hemostáticas rectas, ¿ya? Y también sirve de referencia. Ese término muy usado en cirugía, y se llama la referencia. ¿Qué quiere decir? Yo he anudado, estoy haciendo una anastomosis, pongo mi primer punto para juntar las dos bocas. Ese primer punto lo dejo el hilo, pero no lo voy a dejar el hilo abandonado. ¿Qué hago? Pongo una pinza. Puede ser una pinza mosquito, puede ser una pinza recta, así, Kelly, ¿no? Coloco. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ojo, aquí está el primer punto que pusiste. Por eso se llama de referencia. Cuando yo anudo un vaso, y ese vaso no quiero olvidarme, entonces lo dejo a un costadito, estoy haciendo referencia a ese vasito. Porque a veces sucede que uno en el trajín del trabajo te vas olvidando de otras cosas, pero eso te va a recordar después, porque a veces tienes un ayudante que no te ayuda tampoco, ¿no? Entonces, eso depende de tu trabajo. Aquí la pinza de campo, ¿ven? Las tijeras rectas, tijeras curvas. Aquí esta es la pinza de Fester, o la de anillos, ¿no? La pinza de anillos, aquella que se utiliza para limpiar, aquella que se utiliza para jalar, sacar el cálculo, sacar la vesícula, etcétera, ¿no? Que me permite agarrar y hacer una tracción y poder hacer la disección. O sea, todas esas pinzas tienen su posición, su trabajo determinado. Y estos son los separadores que también lo van a usar mucho, y son los separadores de Farabee.
Esos son de patitas y que se utilizan generalmente en la superficie, en la piel, ¿no? Hay otros separadores que son más profundos, separadores de mayo, separadores por ejemplo, hay un separador que es para la cavidad torácica. Es un separador que te abre así como en mi mano y va abriendo el tórax. Y es con una manivela y que lleva a un anillo sin fin. Entonces va dando vuelta el anillo y va abriendo, va abriendo. Como es fuerte, tiene que ser pues un separador fuerte, es el separador del Finocheto, que separa la parte torácica. Es difícil, no es como la cavidad abdominal, que uno con la mano lo puede abrir. Pero acá no, acá te va abriendo con fuerza, mientras vas dando vuelta a ese tornillo. Entonces, depende del tipo de cirugía, depende de la especialidad, y las pinzas son, como puedo decir, de diferente tipo, de diferente grosor, de diferente tamaño, ¿no? Y este es un equipo básico, como podemos decir, un equipo de sutura, que es lo que pueden tener ustedes. Un equipo de sutura para que lo lleven en algún momento que necesiten, ¿no? Para realizar algún tipo de procedimiento, como sea de viaje o en su consultorio, ¿no? Y siempre con esta cajita. Esta cajita permite hacer el flameo y de paso que se guarda adecuadamente, limpio. En el momento en que se utilice, lo flameas y ya estás, con tus gasitas que son, también se venden te puedes llevar gasas ya estériles, ¿no? Y la sutura. Hoy se utiliza ese tipo de suturas, que en el mercado está debidamente, ¿no?, aceptado ya, porque antes se preparaba y la calidad de la esterilización no es buena y se contaminaba. Con eso ya no, es diferente ahora, ¿ya? Cuando hablamos de suturas, ¿qué cosa es sutura? Sutura es cuando abordamos, cuando juntamos dos superficies, ¿ya? En este caso, aquí vamos a aproximar los tejidos, ¿no? Y eso depende de qué. Depende, uno, de la tensión que hace el tejido para abrirse. Y depende entonces del hilo que lo mantenga en esa posición, ¿ya? Entonces, en ese trajín nos encontramos con que una sutura debe tener estos criterios, ¿no? Que sea estéril, que se puede emplear en todos los tejidos y que cause o sea, que no tenga reacción inflamatoria, fundamentalmente, ¿no? Que sea fácil de manipular, que pueda ser un nudo seguro, aunque algunas suturas, como por ejemplo el PDS, es una sutura donde es una buena sutura, pero tiene dificultad en cuanto a su tensión, en cuanto a, o sea, tiene memoria. Prácticamente, si uno no hace un buen nudo, se puede desatar ese nudo. Entonces, de ahí que uno tenga que hacer un nudo adecuadamente, ¿no? Que mantenga la fuerza tensiva constante, etcétera, ¿no? ¿Qué tipos de suturas tenemos? Tenemos, según el origen, pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Naturales, tenemos de origen animal, el cactus, que hicieron del intestino del gato, cactus, ¿no? Viene del intestino. Seda, del gusano de seda, sacaron de ahí hilos. Y la crin es lo que el caballo, ¿no?, que tiene su pelo en la parte acá del dorso del cuello, ¿no? De ahí sacaron esos hilos y con eso hacían las suturas también, ¿no? Ahí tenemos el lino, tenemos el algodón, etcétera, ¿no?, que son elementos naturales. Y los sintéticos, ahí los tenemos. Los sintéticos que son aquí, el que más se utiliza ahora es esta, que es el PDS. Es la mejor sutura que encontramos ahora. Pasó por el Dexon, está terminando en Vicryl, que son diferentes ácidos que tienen una muy buena capacidad tensiva. Por ejemplo, el Vicryl puedes ajustar bastante, ¿no?, y no se arranca. O si se arranca es con mucha dificultad, ya tiene que ser algo ya demasiado fuerte para poder romper el hilo. Entonces, ese hilo es especial, ¿no?, que se utiliza justamente. Ahora, estos, así como vemos que son tanto sintéticos y origen natural, tenemos los que son absorbibles y los que no son absorbibles, ¿no? Aquí, por ejemplo, el cardboard rápidamente se reabsorbe, de manera que no podría utilizar en la piel o
en un sitio donde necesito que mantenga un tiempo determinado hasta facilitar la adecuada cicatrización. Entonces tengo que utilizar un hilo especial que aguante ese tiempo que yo necesito para que se realice la cicatrización. Y aquí vemos, es reabsorbible el PDS. Es una de sus características. Es un buen hilo, actualmente es el mejor que hay en el mercado. Los que no son reabsorbibles, ahí vemos la C del hilo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven acero. Hay hilos de acero, ¿no? Aquellos que se utilizan en el tórax. Se llama el surgaloy, donde se afronta el tórax. Más tensión tiene que haber, entonces no hay ningún hilo que tenga esa capacidad. Entonces utilizan hilos de acero. ¿Ya? Cardwood, para decir alguno de ellos, ¿no? Miren ustedes, el cardwood pierde la mayor parte de su fuerza tensil en 5 días. O sea, antes del fin de semana ya tenemos que se está soltando, ya está desapareciendo ya. Y si yo necesito que mantenga más días, indudablemente se va a abrir esa sutura. ¿En qué utilizamos ligadura de vaso? En el hospital, por ejemplo, en tu hospital ya no usamos el cardwood. Incluso para que mejore su capacidad tensil se utiliza el cromo. Entonces lo remojan ese cardwood en cromo y aumentan su tiempo de capacidad tensil. Pero igual, el gran problema de esto es que produce reacción a nivel de los tejidos. El ácido poliglicólico, el dexo, en otro tiempo, hace como 10 años, era más quizás, unos 15 años, era un excelente hilo, ¿no? Pero todavía no había lo que hoy tenemos, la calidad en cuanto a las suturas que son monofilamentos, trenzadas o de varios filamentos. Aquí tienes la mitad ya, en 2 semanas a 3 semanas, no seamos tan, dejemos de lado esto, ¿no? La tensión tiene que permanecer. Aquí se reabsorbe en 60 a 90 días. Ya no hay en el mercado, o se usa muy poco. Aquí la seda, igual. La seda la utilizamos en la piel algunas veces, pero mejor es el nylon. La seda también produce reacción alérgica, ¿no? Y puede ser monofilamento y también puede ser polifilamento. Y aquí ven, este es el problema. Respuesta inflamatoria. O sea, se te puede infectar el hígado también. Todo eso, justamente, ahora ya no se debe tomar en cuenta. Ahí tenemos para qué se utilizaba esto. Para la piel, las anastomosis. Hoy las anastomosis vasculares hacemos con el dexo, pero especial. Hay otros, el prolene, que es incluso hasta de 10 ceros, 8, 10 ceros, que es una cosita muy fina y que tiene menos reacción alérgica. Ya no usamos esto ya muy poco realmente, ¿no? En oftalmología también se utiliza el prolene. O, de lo contrario, utilizan el PDS, que viene desde 6 ceros inclusive. El nylon, su resistencia era buena. Era buena pero el gran problema, si bien cierto no produce reacción alérgica, pero de todas maneras hay algo de reacción. Mínima reacción. Pero sí resiste, tiene buen tiempo, un muy buen efecto de resistencia. Pero como ahora hay otras sustancias mejores, ¿no? Como por ejemplo ahí tenemos el PDS, ¿no? Pues esta es una sutura, característicamente, ¿no? Es la mejor que hay. Y se elabora a partir de la polidioxanona. Es monofilamento y se degrada por hidrólisis. Miren cuánto tiempo dura, 180 días. ¿Cuánto estamos hablando? 6 meses. ¿Sí? 6 meses aguanta la capacidad tensiva. ¿Ya? Tiene baja reacción inflamatoria, ¿ya? Tiene poca fricción al momento de hacer el ajuste. Es un
El gran problema de este hilo es que es un poquito, mantiene su memoria. Como si no haces un buen nudo, puede desatar. Ese es su único problema. Porque todo lo demás, como ven ustedes, excelente. Esta es la mejor sutura que hoy podemos contar con esta sutura. PDS. Esto ya lo saben, ¿cierto? ¿El PDS es para piel? No, pero también se utiliza. Si no tienes otro hilo y lo tienes, lo puedes usar, no hay ningún problema. No es tejido siempre. Sí, pues claro, el costo es un poquito alto en relación a nosotros, ¿no? Cuanto más ceros, más delgadito, ¿sí? Concepto básico. Agujas. Esta es otra historia, ¿no? Básico saber, cortantes para la piel y redondos para los tejidos, todos los tejidos. ¿De dónde viene? Viene del círculo. De ese círculo, la mitad del círculo, no, tercera parte del círculo, 5/8 de círculo, o sea, todo en función al círculo. En cuanto a la curva de la aguja, por eso también hay agujas rectas, ¿no? Que también se utiliza para la piel. Pero este es el gran problema es esto, ¿no? En que sea cortante, sea digamos, sea redonda, en la piel muy difícilmente entran las agujas redondas. De ahí que es importante que sea cortante. Es más, las espatuladas. En cirugía plástica se utilizan las espatuladas o en las blefaroplastías, que es una cosa finísima, donde uno tiene que abordar y no maltratar el tejido. Porque cuanto más fuerza haces con tu pinza para poder poner el punto, vas produciendo deterioro del tejido en sus bordes. Entonces es importante, ¿no? Ven ustedes una amplia gama de formas. Y igual el orificio. Aquí, por ejemplo, este tipo francés ya no se utiliza, no hay, porque los hilos ya vienen totalmente ya empacados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a pedir? Vas a pedir una aguja medio círculo, o sea, una M, ya sea una MC si es cortante o una MR si es redonda. ¿Listo? No hay más. Las demás, aquí esta es para los tejidos que son fuertes, tipo cartílagos, por ejemplo, ¿no? Donde tú necesitas tener con menos presión, lograr el objetivo de atravesar el elemento que vas a utilizar, ¿no? Las diferentes formas del cuerpo, del abordaje, las puntas sobre todo, que ese es el principal problema de acceso de la... Cuando se quiebra una aguja, retírenla, saquen, porque a veces por el apuro uno déjala, se queda en medio del tejido y eso se ve. En estudios de rayos X, alguna por A o B, se toma una placa y se encuentra con la aguja, ahí viene el problema. Y ahí puedes tener juicio, ojo. Si se quiebra una aguja, se rompe la aguja, es importante sacarla. Hoy esto es lo que tenemos que aprender a leer, ¿ya? Y también tenemos que recetar. Si van a hacer un procedimiento, dicen, necesito, señor, que traiga un hilo para coser esta herida. Ya, la receta. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Necesito una, puede ser acá, puede ser un PDS, un Dexo, un Viclin, ¿no? Nylon. Y le vas a decir qué aguja quieres. La forma de la aguja, la punta de la aguja, el tamaño de la aguja. Si yo estoy haciendo el cierre de la pared abdominal y me dan una agujita así chiquitita como para el párpado, no es compatible. Tiene que haber una aguja por lo menos de 40 milímetros. Es una aguja grande para poder atravesar toda la pared. Y si es obesa, tiene así de pared, ¿cómo vas a hacer? Entonces es importante, ¿no? El tipo de aguja que vas a usar, el tamaño de la aguja. Aquí me está indicando que es medio círculo. Esto es la nomenclatura actual de estos sobres. En base a esto te van a expender. El que te vende, lo único que dice, ¿qué desea? ¿Aguja redonda o cortante? Ya, no te dice qué tamaño es. Pero tú tienes que decirle, necesito una MR30. En este caso, quiere decir que tiene 3 centímetros.
3 centímetros tiene de longitud. ¿Por qué? Porque vas a hacer de repente una sutura en un tejido grande, un tejido amplio. Pero no va a ser lo mismo una aguja gruesa grande para coser de repente algo fino en la cara. ¿Entiendes? O sea, eso es lo más importante. El equipo básico que hemos visto, ya hemos comentado, esto desde el punto de vista de ya el trabajo en sala de operaciones. El cirujano es el responsable de lo que sucede en el momento de la cirugía. ¿Cuándo termina la responsabilidad del cirujano? Cuando sale el paciente de sala de operaciones. Legalmente estamos hablando. El paciente entra, ya es responsabilidad del cirujano. Cuando sale para recuperación, ese ya es responsabilidad del anestesiólogo. Por eso es importante, ¿no? Esta toma de decisiones. Voy a sacar, voy a reconstruir, qué sé yo, lo voy a dejar así como está, lo voy a poner drenes. Esas son decisiones que tiene que tomar el cirujano. Nadie más. Y los errores que puedas cometer son tu responsabilidad. Por eso, aquí te tienes que preocupar de que debe tener un buen diagnóstico, de que debe, qué es lo que necesita antes que entre a sala. Si por ejemplo tienes un paciente obstruido, ya tienes que haberle puesto una sonda, haber drenado ese contenido, porque de repente en el momento que están induciendo, están acomodando al paciente ahí en la mesa, de repente vomita y se aspira y es otro paciente. Un paciente aspirado ya es otro paciente y probablemente su pronóstico del procedimiento automáticamente se ensombrece. Por eso debo saber, en base al diagnóstico, al tipo de paciente, dar las indicaciones preoperatorias. ¿Debo darle antibiótico? ¿No debo dar antibiótico? ¿Debo poner sonda? ¿Debo poner etcétera? Y según eso, voy a ver cómo está, en qué momentos está pasando este paciente para su procedimiento. Otro aspecto importante en sala es el ayudante. Muchas veces el ayudante, ¿no?, tiene que conocer. ¿Y quién ayuda? Ya cirujanos que son pues ya experimentados, ¿no?, para que le oriente, le muestre el mejor campo posible. Ese es el objetivo, que debe mantener esto visible totalmente. Debo exponer, debo facilitar que él haga su anastomosis, que haga el cierre, que explore, le seco la sangre. Tengo que aspirar los fluidos que puedan estar dificultando la visibilidad de ese procedimiento. De manera que el ayudante es tan importante y quizá más que el cirujano. ¿Por qué? Porque el cirujano a veces es un médico, un cirujano que está en formación y tú, como su instructor, le das el mejor campo para que pueda hacer el procedimiento. Entonces, cuanto mejor le muestres, mejor va a ser su pronóstico de cirugía de ese paciente. Debe facilitar el control. Está sangrando un vaso, pongo mi pinza, ¿no?, para evitar que sangre, porque el otro está en otra cosa. Y él está mirando los alrededores, o él está sugiriendo, mejor hacemos esto, mejor aquello. Porque antes, por ejemplo, tú decías algo, cállate, tú no sabes. Pero ahora no, ahora se conversa, ¿no? De repente el ayudante le puede decir, ¿por qué no haces esto? ¿No? Mejor yo no lo haces así. Ya, claro, buena idea, ¿no? Y lo haces. Si crees que es una idea adecuada, ¿no? También. Entonces es horizontal, lo que antes era totalmente vertical. Y todavía ahora, con el advenimiento de la laparoscopía, donde hay un monitor, ese monitor está en la mayoría de las veces conectado a un sistema de video, está grabándose la operación. O sea, los errores que has tenido o que puedas cometer en el momento de la cirugía van a quedar. Y no solamente para conocimiento del paciente, sino para auditoría. Si por A o B se complicó el paciente y probablemente sea el cirujano el que cometió el error, entonces regresamos al video, ¿cierto? Llamas a los mejores, a los peritos, y dirán, bueno, hizo así, correcto, este es el problema.
aquí sí. Queda la evidencia. Hoy más que antes. Por eso, mucho cuidado. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. ¿Ya? Facilitar con la aplicación de apósitos, etcétera, etcétera. Por eso, el ayudante es importante. Otro, el instrumentista, la instrumentista, el que te mantiene los equipos. Tráeme, señorita, la tijera tal, ella te está dando. La pinza te está proporcionando, la sutura. O sea, no hay más, doctor, la sutura. ¿Y qué haces? Porque si no, en ese momento, ¿quién va a conseguir la sutura? Ella tiene que conseguirla, pues. Por eso uno tiene que haber previsto en el momento, antes de entrar, decir, ¿qué voy a hacer y qué sutura necesito? Y le entregas a la instrumentista y ella administra las gasas, el instrumental, las ondas, ve el ingreso de la sangre, etc. Entonces, de todas maneras, importantísimo su intervención. Y el anestesiólogo te pone la anestesia. Antes los procedimientos eran cortos. Entonces se fueron, pero rapidísimo, excelente, media hora hizo el procedimiento. ¿Pero por qué? Porque la exigencia era tal que si el paciente despertaba, imagínate, era una tragedia, ¿no? O sea, uno tenía que operar rápido y hacer los procedimientos rápidos para que no se despierte, porque los anestésicos no eran, digamos, como ahora, ¿no? Ahora tenemos al paciente sobre la mesa, controlado con ese robot que ve usted que tiene ahí, y ellos te dicen todas sus funciones, su relajación. Los equipos te están mostrando operaciones de 7, 8, 10, 12 horas de procedimiento. Y no tienes el problema. Se le proporciona sangre si hay sangrado, se le proporciona fluidos si hay fluidos que pierde, control de la diuresis. O sea, la manipulación es totalmente óptima. Y es causa de que tenemos una adecuada anestesia. Controlamos perfectamente todo. Ahora no hay disculpa. Podemos hacer buenos procedimientos. Mejores controles, las linfadenectomías, que se hacen pues disecciones amplias. Imagínense pelar pues las estructuras de la profundidad, pues lo más profundo, hacer la limpieza de los ganglios. Entonces, y antes no se lograba eso. ¿Por qué? Porque era una visión limitada, sangrado profuso, rigidez del tejido, o sea, no había una relajación, no podía separar adecuadamente para que pueda haber el tejido de profundidad. Ahora no, ahora fácilmente se puede abordar, ingresas y llegas al sitio donde necesitas llegar. Las funciones biológicas y fisiológicas, ¿no? Y digo fisiológicas, ahí está la diuresis, las evacuaciones que pueda tener, el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y la reposición de sangre. Cuando el paciente a veces depende, pues hay cirugías que son muy sangrantes. Antes era así, sangraba mucho el paciente, incisiones de cuello, incisiones de tórax, cavidad abdominal, la región genital, ni hablar. Hoy prácticamente el sangrado es mínimo. ¿Por qué? Porque vamos controlando todos los vasos a medida que vamos avanzando. Sangrado será pues de 500 centímetros a lo mucho. Lo que antes era pues teníamos que hacer 10, 12, 14 paquetes de sangre, hacer la reposición. Aunque hoy se puede, también hay esto, ¿no? Pero por trauma, que ya el paciente perdió antes de la cirugía, no en la cirugía. En la cirugía de hoy es bien controlado actualmente eso, ¿no? La hemostasia, la anestesia, la relajación. Y la circulante, que es la que nos entrega todo el material, ella es la que está contaminada, es la que manipula, trae, va de un ambiente a otro, busca, ella consigue todo lo que tiene que conseguir. Es el nexo entre la parte externa y el cirujano, ¿no? A través del instrumentista. Ella se encarga de proveer todo lo que falta, más fluidos, más suturas, más gasas, etcétera, etcétera. Más instrumental, de repente necesito algo que no estaba en el equipo y lo necesito, ella se encarga de coordinar y lo consigue a la brevedad posible. Entonces, importante una instrumentista que conoce el centro quirúrgico, que tiene las relaciones interpersonales externas, pero buenas, ¿no? Cuando ella, por favor, me puede mandar, sí, no te preocupes, al toque llega. Pero si tienes una persona que es problemática, te imaginas, entonces, no hay, no tenemos.
Entonces, ¿quién se perjudica? Por un problema personal se perjudica nuestro paciente. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Como ven ustedes, es un tema sencillo, entendible. ¿Alguna pregunta? Estoy en la hora. Bueno, muchas gracias.